Bienvenidos, señores estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica. En atención al plan educativo COVID-19 de la semana 13, vamos a resolver las actividades correspondientes a matemática, mismas que usted las puede ubicar en la ficha pedagógica en la página 10. El tema que corresponde tratar es función de segundo grado. Vamos a definir la función de segundo grado como aquella que tiene el modelo matemático f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Podemos aquí identificar que la variable, variable independiente tiene como máximo exponente el 2. Entonces, esta es una función de segundo grado. Es necesario recordar que los coeficientes a, b y c son números reales. Y aquí hay que hacer una precisión más, que el coeficiente a debe ser diferente de 0 para que este modelo matemático corresponda a la función de segundo grado. Muy bien, son ejemplos de funciones de segundo grado las siguientes. F de x igual 4x al cuadrado menos 2x más 1. Otro ejemplo, 2x al cuadrado más 5x menos 4, etc. Si tenemos una función de este tipo, por ejemplo, si el coeficiente es 1, también podemos escribir x al cuadrado más x más 2. Todas estas funciones son de segundo grado y les corresponde como gráfica una parábola del tipo que podemos visualizar aquí en la parte izquierda. Esta es una parábola de una función de segundo grado. Si hacemos un cambio aquí, por ejemplo, f de x igual, tomemos la función primera menos 4x al cuadrado más x menos 2, cualquier función. Aquí tenemos una diferencia. El coeficiente a es negativo. Entonces, vamos a tener también una parábola de este coeficiente a, pero mire la diferencia. Aquí tenemos una parábola abierta hacia abajo porque el coeficiente a es negativo. Entonces, en general, vamos a acordar que la gráfica es cóncava hacia arriba si el coeficiente a es positivo. Y la gráfica es cóncava hacia abajo o convexa, como suele llamarse también, si el coeficiente a es negativo, el coeficiente a de la función de segundo grado a la cual representa la función. Vamos a identificar aquí también, miren, esta función, miramos que se va hacia arriba, hacia el infinito positivo. Por lo tanto, aquí vamos a identificar un punto mínimo. Porque el máximo no lo podemos determinar, se va al infinito, no lo podemos determinar. Acá, si el coeficiente es negativo, tendremos una parábola convexa o abierta hacia abajo que se va al infinito en el eje negativo. Y por lo tanto no sabemos cuál es el mínimo valor aquí, se va al infinito, ¿ya? Pero sí conocemos, aquí tiene un punto máximo, un valor máximo. Correcto. Dicho esto, vamos a identificar en la parábola algunos elementos. Tomemos como ejemplo esta parábola. Aquí vamos a identificar los siguientes ejemplos. El vértice, ¿ya? Aquí podemos identificar el vértice. Esta es una parábola que se extiende hacia el infinito positivo y lógicamente podemos afirmar que esta es una parábola
que viene de una función cuyo coeficiente A es positivo. El vértice es este valor, el mínimo punto que encontramos en esta parábola. Para nuestro caso, podemos identificar que el vértice tiene de componentes 1 en X y 4 en Y. Entonces, el vértice 1 en X y menos 4 en Y. Sin embargo, para cualquier otra parábola, en general, vamos a calcular el vértice de la siguiente manera. La primera componente se encuentra con la expresión matemática menos b sobre 2a. Recuerde que a y b son los coeficientes de la función con la que estemos trabajando. Y la segunda componente, que corresponde a y, vamos a calcular con la expresión matemática menos b cuadrado más 4ac, todo sobre 4a. Vamos a identificar aquí otro elemento, el eje de simetría. El eje de simetría es la recta vertical que divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces, y pasa por el vértice, este es el eje de simetría. Eje de simetría. Muy bien. Y ese eje de simetría, mire por dónde pasa, ¿sí? Por la primera componente del vértice, que es 1. Entonces, para nuestro caso, el eje de simetría, digo, X es igual a 1. En general, el eje de simetría lo vamos a conocer aplicando esta expresión matemática, que si ya la aplicamos acá, directamente copiamos su valor numérico. O en general, si no hemos obtenido el vértice, podemos calcular en general aplicando esta expresión. Calculemos otro elemento. El corte, vamos a ver los cortes con el eje horizontal. Los cortes con el eje horizontal o eje de abscisas o eje X. Aquí podemos identificar, mire, dos cortes, ¿sí? X igual a 3 y X igual a menos 1. Esos son los cortes, ¿no? En general, ¿cómo vamos a obtener estos cortes? En general lo vamos a obtener aplicando la fórmula de segundo grado, conocida por usted porque ya la hemos tratado en otras clases, que dice que X es igual a menos b, línea de fracción pongamos, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a. Ecuación de segundo grado. Entonces, con este modelo matemático obtenemos las raíces de la función, que los identificamos también en el gráfico como los cortes con el eje horizontal. Identifiquemos también otro elemento, el corte con el eje vertical. Con el eje vertical Y, ¿no? Aquí podemos identificar, mire, en Y la parábola corta en 3. Entonces aquí el corte es menos 3. Y en general, ¿no? En general vamos a afirmar aquí que el corte en el eje Y es el coeficiente C de la función de segundo grado. Muy bien. Con esto entonces estamos listos para resolver los ejercicios que vienen en la ficha pedagógica. Veamos.
El primer ejercicio dice: un lanzador de peso puede ser modelado usando esta ecuación, donde X representa la distancia recorrida y la altura, y Y es la altura. Ambas magnitudes están medidas en pies. Entonces, en el eje horizontal vamos a representar a la distancia y en el eje vertical representa la altura. ¿Ya? En pies y en pies. Muy bien. Entonces queremos la distancia, ¿no? En la distancia que ha recorrido este objeto lanzado. ¿Qué queremos entonces? Un corte. Veamos. Gráficamente, hagamos una aproximación. Gráficamente debe cortar aproximadamente por aquí. Queremos este punto de corte. Ya, voy a ver mi distancia entonces. Aquí grafiquemos. Ya queremos saber esta distancia desde el eje X hasta donde corta. Correcto. Está en una escala de 5, 10, 15, 20, 25, 30, de pronto 35, 40, 45 y un poquito más. Gráficamente podríamos hacer una aproximación. Ahora exactamente vamos a calcular que necesitamos el corte con el eje X. Entonces, para calcular el corte con el eje X, dijimos, ¿no? Los cortes con el eje X, mire, o con el eje horizontal, obtenemos aplicando la fórmula general. Apliquemos pues a nuestra ecuación. Entonces tenemos le moví un poquito la cámara, por favor. A ver, tengo entonces la función y igual a 0.0241 x al cuadrado más x y más 5.5. Apliquemos la fórmula general aquí. ¿Ya? Y decimos x será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo sobre 2a. Bien. A, b y c vamos a obtener de nuestra función. A tiene el valor de 0. Perdón, la ecuación es, aquí hay un menos, no olvidar, tengo un menos 0.0241. B es el coeficiente que acompaña a la X, es 1, y C es 5.5. Reemplacemos estos valores en la ecuación de segundo grado. Esto es igual y aquí únicamente tenemos que reemplazar y operar y tenemos resuelto nuestro problema. Menos b que vale 1 más menos raíz cuadrada b cuadrado que vale 1 menos 4 veces a vale menos 0.0241 y multiplicado por c. Esto quiere decir 4 por a y por c. C para nuestro caso tiene el valor de 5.5 dividido para 2 veces el coeficiente a que vale menos 0.0241. Operemos, hagamos uso de la calculadora. Bien, aquí tenemos
Menos 1 al cuadrado, menos 1 más menos. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Menos por menos, más. Y multiplica usted 4 por 0.0241 y por 5.5. Ya. Correcto. Y nos queda menos por menos más 0.5302 10 milésimos. Aquí multipliquemos más por menos menos. 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 2 por 0, 0 y 2 por 0, 0, 0.0482. Continuemos operando. Esto es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 más este decimal 1.5302 10 milésimos y dividido para menos 0.0482. Esto es igual, obtenga la raíz de más menos, obteniendo la raíz de 1.532. Ya. 1.237. Voy a tomar con milésimas. Y esto dividido para 0.0482. Correcto. De aquí voy a tener entonces, dos respuestas. Una con más y otra con menos. Entonces digo x es igual a menos 1 más 1.237 sobre menos 0.0482. Y esto es igual, operando nos queda 1.237 menos 1, 0. Y esta parte 237 dividido para menos 0.0482. Si dividen, dividamos. Ya. Y nos queda menos 4.9 aproximadamente. Esta es la una raíz. Y encontremos la otra raíz con el signo menos. Entonces aquí voy a operar otra raíz. Menos 1 menos 1.237 sobre menos 0.0482. Muy bien. Y menos 1 y menos 1 nos va a quedar menos 2.237 sobre menos 0.0482. Si dividimos, nos queda 46 y si le tomo un decimal, 46.4. Esta es la segunda positivo, ¿no? Menos para menos a más. Recuerde que estamos midiendo en pies, aquí también en pies. Entonces ya podemos contestar. Regresemos a nuestro problema. Entonces aquí, ¿qué distancia ha recorrido el objeto? El objeto ha recorrido toda esta distancia hasta aquí. Por lo tanto, ya podemos contestar. La distancia recorrida es, en el eje X, ha recorrido 46.4
pies. Si le quiere representar en metros, haga la reducción equivalente y tenemos el problema resuelto. Mire, es muy útil aquí el conocer los elementos de la función de segundo grado. Muy bien, vamos al segundo ejemplo. En la ficha de la semana 13 también proponen para matemática el siguiente ejemplo. En una empresa agrícola dice que la utilidad al vender X repuestos para los tractores agrícolas está dada por esta función. Determine la cantidad de repuestos que deben venderse para obtener la máxima utilidad. Entendiendo como utilidad la ganancia, ¿no? Utilidad o ganancia. Correcto. Entonces, aquí tenemos una función también, mire, de segundo grado. Y vamos a tener una función, una parábola. Mire, como el coeficiente A es negativo, vamos a tener una parábola de este tipo, ¿no? Entonces, aquí dicen X, van los repuestos. Vamos a representar, el eje X representa los repuestos y el eje Y representa la utilidad o ganancia. Voy a poner ganancia, es más ilustrativo. ¿Ya? Entonces nos pide cuántos repuestos, aquí, cuántos repuestos, ¿no? Y qué se deben vender para obtener la máxima ganancia. Aquí está la palabrita clave, la máxima. ¿Dónde es la máxima? Aquí tiene esta función. Tiene un máximo, porque el mínimo se va al infinito, no podemos determinar. Y por este ramal también se va al infinito y tampoco podemos determinar cuál es el infinito. Sí podemos determinar, en cambio, el punto máximo. Este punto máximo corresponde al vértice, ¿no? Entonces, para conocer, calculemos el vértice y tenemos resuelto nuestro problema. Entonces, la primera, el vértice, ¿no? Tiene por componentes, la primera componente que está en el eje vertical, vamos a calcular con la expresión menos b sobre 2a. Y la segunda componente, que está en el eje Y de la ganancia, vamos a calcular con la expresión, ¿no? Al comienzo recuerde que para eso estudiamos, bueno, no es suma, con la expresión menos b cuadrado más 4ac, todo sobre 4a. ¿Ya? Entonces, esta primera componente corresponde a al eje horizontal X que estamos representando por los repuestos. Muy bien, repuestos. ¿Cómo vamos a calcular? Menos b sobre 2a. Entonces, tomemos aquí los coeficientes de esta nuestra función. Aquí. ¿Cuánto vale a? Menos 6. ¿Cuánto vale b? B, 132 positivo porque es el coeficiente que acompaña a la X. ¿Y cuánto vale C? C no está presente, entonces C vale 0. Listo. Con estos coeficientes vamos a calcular nuestro punto máximo, vale decir el vértice de la parábola. ¿Ya? Menos B, menos 132 sobre 2 veces menos A, que vale 6. Menos 132 sobre menos 12. Esto es igual, menos para menos a más. Aquí podemos tomar la mitad o la sexta, la mitad, 6. La mitad de 13 es 6 y me sobra 1. Y la mitad de 12, 6. Aquí podemos tomar una sexta, 1 y sexta, menos para menos y 11. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Determine la cantidad de repuestos que se deben vender. 11 repuestos. Vamos a ver acá
¿cuál es el valor de la máxima ganancia o utilidad? Entonces nos pide este que está en el eje Y, ¿es ganancia o utilidad? Vamos a ponerle utilidad según el problema planteado. La utilidad es entonces menos b cuadrado más 4ac todo sobre 4a. Su valor numérico es entonces menos b 132. Eleve al cuadrado más 4 que multiplica el coeficiente a, cuyo valor numérico es 6, por c, que vale 0. Todo sobre 4 veces a, que vale menos 6. Si aquí mira, 4 por 6, 24 y por 0, 0. ¿No? Este factor es 0. Por lo tanto, nos va a quedar, esto es igual a menos 132 elevado al cuadrado sobre menos 4 por 6, 24. Elevé al cuadrado es 132. 132 elevado al cuadrado igual a más, menos por menos más, y me queda, bueno, 17.424 para 24. Aquí podemos ir simplificando, o podemos dividir. Dividido para 24. Y nos queda 726. ¿Ya? Entonces la utilidad o ganancia es 726. El problema arriba en el enunciado nos dice que esto está en miles de dólares. Entonces, aquí escribamos 726.000 o miles de dólares. Punto. Y así, entonces hemos resuelto nuestro segundo ejercicio. Como siempre, ha sido muy grato compartir con ustedes estas actividades de matemática. Que estén muy bien y continuaremos con las próximas semanas.